Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto nuevamente aquí con ustedes, el psicólogo Richard Casimiro. Hoy vamos a trabajar lo que viene siendo el aprendizaje. ¿Listo? Entonces vamos a analizar, vamos a comprender y la idea es que se entienda justamente todos los campos que tienen que ver con aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje? ¿Qué no? Que dicen algunos autores, no los más relevantes. Recuerden de que estamos a full con con lo que viene siendo pues la preparación para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Es justamente el temario que estamos desarrollando para ellos, según el análisis que hemos estado viendo. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Hoy vamos a, como les había mencionado, vamos a hablar sobre una noción bastante fundamental y esta noción pues es el aprendizaje. Ahora, ¿pero qué quiere decir el aprendizaje, chicos? A ver, ¿quién aquí o quién del público que nos está escuchando nos dice pues qué es el aprendizaje, ¿no? En sí, el aprendizaje tenemos que entender que es o se define en este caso como un cambio relativamente permanente en nuestra conducta. No hay un cambio relativamente permanente en nuestra conducta o en nuestros procesos mentales. ¿Debido a qué? Debido a la experiencia, debido a todo lo que hemos ido percibiendo, debido a todo lo que hemos estado poniendo atención sostenida, a todo lo que en base a nuestra experiencia, nuestra corta o larga vida, pues hemos estado justamente aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí lo dice, es producto de la experiencia. Este es un aspecto clave, ojo, porque nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, es un proceso psicológico básico, ¿no? Que permite que tú te adaptes al entorno en donde te vas, en este caso, a desenvolver. Y de aquí viene la experiencia, porque justamente en el entorno en el que tú te vas a desarrollar es donde pues se va a dar, ¿no? Y se va a demostrar toda la experiencia que vas adquiriendo y vas a ir aprendiendo en el proceso. Bien, hay que tener eso muy, pero muy presente. Es importante destacar, chicos, que el aprendizaje no es como una emoción, que en este caso es pasajera, no es una emoción, sino es más, en este caso, duradero, ¿no? Entonces, esto es lo que hace pues tan especial y significativo en nuestro desarrollo, ¿no? Lo que tú has aprendido lo vas a poder manifestar, en algún momento vas a poder evocar, ¿no? Va a haber una sinapsis ahí y tu conducta, tu cognición va a poder responder frente a los momentos que se requiera justamente lo que tú has aprendido. Por eso también es que decimos que ese es el aprendizaje, ¿no? Entonces hay que mantener esa información bastante clara y puede manifestarse externamente. Lo que te decía, cuando la situación, el entorno requiera que tú demuestres, ¿no? Que sabes algo o necesites lo que tú has aprendido en base a tu experiencia, entonces conductualmente se va a observar. Como cuando, por ejemplo, estando en el colegio te enseñaban alguna técnica de repente, ya sea en el área de educación para el trabajo, cuando estabas en educación física y te enseñaban de repente, ¿no? En el fútbol, cómo es que se juega el fútbol, cómo es que se juega el básquet, el vóley, y en algunos casos el tenis, algunos que tenían natación, ¿no? Y es, esca- eh, escalamiento, no recuerdo cómo se llama el otro deporte, pero justamente todo eso que tú has aprendido, tu experiencia también es la conducta observable, ¿no? Porque lo vas a manifestar. O internamente. ¿Cómo que internamente, psicólogo? Sí. Quiere decir de que van a haber cambios en el pensamiento, en la atención, en la memoria. Porque justamente lo que has ido aprendiendo va a poder justamente darse, ¿no? Se va a manifestar, va a modificar tu forma de pensar,
la forma en que pones atención a ciertos detalles, tu memoria también, porque en este caso, ¿qué memoria se activa? ¿La de corto o la de largo plazo? Cuando estamos hablando de aprendizaje. A ver, corto o largo plazo, chicos. Corto o largo plazo. Listo. Entonces ahí es la memoria a largo plazo, ¿no? Bueno, vamos a ver distintos autores, pues, que definen este concepto de aprendizaje. Comencemos con Kimball. Bien, acá vamos a ver, creo que con esto podría usar. Sí. Entonces vamos a colocar un color un tanto que resalte. Ya. Bien, vamos a empezar con Kimball. Kimball nos dice o describe el aprendizaje como un cambio, pues, relativamente permanente en la conducta potencial como resultado de la experiencia. Bien, eso es lo que nos dice Kimball por allá por el 61. Aquí la clave está en la conducta potencial, chicos, aquí. Conducta potencial. Es decir, no solo lo que hacemos, sino también lo que podemos llegar a hacer. Ojo, no solo lo que hacemos, no solo lo que hacemos, sino lo que podemos llegar a hacer. Bien, claro, en ese punto, listo. Ahora tenemos a Hilgard y Bower por allá por el año 87, ¿no? Por el año 87. Estos dos señores, estos dos autores, lo definían al aprendizaje, claro está, como el proceso mediante el cual una actividad se origina o se modifica como respuesta a una situación. No, miren, qué interesante. Miren qué interesante. Dice, proceso mediante el cual una actividad, ojo, mira este concepto, una actividad se origina o se modifica como respuesta a una situación. ¿Qué quiere decir? Es el énfasis que le dan justamente al origen o a la modificación de actividades, ¿no? Esto nos da a entender que se debe pues a la adaptabilidad, al dinamismo que tiene el aprendizaje, ¿no? Es justamente la situación, el entorno, te tienes que adaptar. Entonces, o se va a originar el aprendizaje o se va a modificar. Algo que de repente tú sabías que se hacía de una forma, ahora se debe hacer de otra forma, debido a que el entorno te lo está exigiendo, te lo está demandando. ¿Correcto? Finalmente veamos a Sandro en el año 2006. Mire, él hablaba de que el aprendizaje era como un cambio en la conducta. O sea, si se dan cuenta, todos hablan de modificación, cambio relativamente, cambio en la conducta, ¿no? La conducta es la que se va a manifestar. Entonces, cambio en la conducta o en la capacidad de comportarse, que ocurre como resultado de la experiencia. Notemos acá, chicos, como Sandro incluye la capacidad de comportarse, la capacidad de comportarse, subrayando que no siempre es visible, ¿no? La capacidad de cómo te comportas no siempre es visible de forma inmediata, pero sí está latente, pero sí está latente. Entonces, por acá nos dicen, ¿no? ¿Qué sucede cuando las personas se comportan de forma distinta? En este caso, el aprendizaje justamente hace también de que puedas modificar la conducta que tú manifiestas frente a un grupo social, dependiendo del entorno, porque el entorno te lo está exigiendo. Claro, entonces estas perspectivas, chicos, pues nos ofrecen un panorama más completo del aprendizaje, un panorama más completo, nos está mostrando, ¿no? Los aspectos visibles como los internos, cuando hablamos de conducta potencial, cuando cómo respondemos a cierta situación, la capacidad en cómo nos vamos comportando. Hay que tener eso bastante presente. Eso, vamos por acá, vamos a borrar esto y continuamos. Continuamos. A ver. Uy, se adelantó la animación aquí. Pero ya, vamos a
ver si lo has entendido. Vamos a medir para el modo de retroalimentar, ¿no? Para que no sea muy lineal este tema. Entonces vamos a identificar situaciones que constituyen, pues, aprendizaje. Vamos a analizar juntos algunos ejemplos, unos pequeñitos ahí. Entonces, vamos a ver la situación, vamos a ver si es aprendizaje o no, y vamos a ver el por qué. ¿Correcto? Vamos a la obra. Un niño aprende a leer. ¿Es o no aprendizaje? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué es? A ver, te estoy invitando a la reflexión. Es pues un cambio, o representa en este caso, para ser más exacto, un cambio duradero en su capacidad, ¿no? Ha logrado a aprender a leer mediante la práctica y la experiencia. A nivel interno ha habido una modificación y esta conducta va a ser observable, ¿cierto? Correcto. Entonces, nos estamos entendiendo, chicos, nos estamos entendiendo bastante bien. Tropieza y evita ese camino. Es aprendizaje cuando tropiezas con la misma piedra. A ver, eso no aprendizaje. Sí, ¿no? Sí lo es. A ver, porque tropieza y evita ese camino, ¿no? Entonces consideremos que alguien se ha tropezado en algún lugar y decide evitar ese camino en el futuro. Sí, ¿y por qué lo es? Porque es un cambio en la conducta basado en la experiencia previa, ¿no? Ya me tropecé, ya no debo volver a tropezar, ¿no? Cambio por experiencia. Entonces es un cambio en la conducta basado en la experiencia previa, es lo que les acabo de mencionar. Un bebé empieza a caminar. ¿Es aprendizaje? Ahora observemos un bebé. ¿Eso que se considera aprendizaje? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. Y alguien me dirá, ¿pero por qué? Si le están enseñando a caminar. ¿Por qué crees entonces que no es? Es parte de la maduración biológica natural. El ser humano se va a querer desplazar en cierto momento, ¿no? Debido a la maduración biológica, va a empezar a gatear o va, en este caso, a quererse poner de pie y usar sus piernas para desplazarse. Pero vamos a ver otro. Claro, algunos podrían encontrarle sentido. Por aquí me dicen que fuese aprendizaje, porque está observando a otras personas y él también quiere imitar, ¿no? Aprendizaje por imitación. Podría ser también, pero es más exacto el usar que es parte de la maduración biológica natural. Olvidas lo estudiado por sueño. ¿Cuántos aquí no nos hemos, y me considero también uno, a veces por sueño cuando estaba estudiando, no por estar cansados, me olvidaba de las cosas que había estudiado? No, es un cambio transitorio, no se trata de un cambio transitorio debido a la fatiga. Entonces no es pues aprendizaje, chicos. Esto no es aprendizaje. ¿Dudas? ¿Dudas o consultas? ¿No las hay? Bueno, vamos a continuar. Recuerden que los que nos están viendo, puedes escribir aquí abajo en los comentarios, en la parte de abajo, ¿no? Y en la parte de abajo puedes escribir tus comentarios. Si estás en el Instagram y nos estás viendo por, por una PC, aquí al lado derecho puedes dejar los comentarios que tú desees. Correcto. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a ver los tipos de aprendizaje. No vamos a, no aprendemos solo de una forma, eso está bastante claro y creo que ya lo hemos visto en algún otro aspecto. Entonces vamos a ver cada uno de estos con sus características únicas. Comenzamos con el aprendizaje motor.
Bien, este se centra en la adquisición de habilidades físicas. Piensen en actividades como aprender a andar en bicicleta, tocar un instrumento musical, ¿no? Entonces, acá el aprendizaje motor es un proceso de práctica y repetición. Práctica y repetición. Por eso decimos adquisición de habilidades y destrezas de carácter motriz. Listo. Me dicen por acá, ¿por qué esto no está en la pantalla, el ejemplo que te estaba dando? Porque la idea es de que tú estés apuntando, ¿no? Porque si estás solo escuchando la clase y no estás apuntando nada, ¿dónde crees que después vas a repasar? ¿Te vas a ver nuevamente el video? No considero que eso sería lo ideal como técnica de estudio, a menos de que hayan conceptos que queden por ahí en el aire. Bien, entonces decía, bueno, puse de ejemplo aquí actividades como ya, andar en bicicleta, ¿no? Tocar un instrumento, cuando aprendes a tocar un instrumento musical, cuando aprendes a hacer o jugar con alguna técnica determinado deporte. Entonces, justamente ahí se ve la habilidad y destreza de carácter motriz. Luego tenemos el aprendizaje social, ¿no? El aprendizaje social, chicos, es fundamental para nuestra adaptación a la sociedad. Ya lo dice, ¿no? Aprendizaje social, sociedad. Ahí lo vamos a relacionar. Acá te dice, vamos a leer juntos, el ser humano solo sobrevive si aprende a hacer suyas las reglas, leyes y normas de conducta de los diferentes organismos sociales en que vive. ¿Cómo que sobrevive? Así es, nosotros aprendimos a sobrevivir en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Si aprendemos que las reglas, o sea, estamos internalizando normas, comportamientos para funcionar en los grupos a los que pertenecemos. Nuestra sociedad es muy distinta de la sociedad hindú, de la sociedad árabe, de otro tipo de sociedades. Entonces hay que entender que hemos internalizado pues normas y comportamientos. Consideren cómo, a ver, ¿cómo aprendemos a saludar? El japonés saluda igual que el latino, ¿no? Eh, no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprendemos a trabajar en equipo? Hay personas que tienen o culturas que trabajan de una forma muy distinta. O considera también como cuando aprendes a seguir reglas en distintos contextos. ¿Listo? Hay que tener eso muy presente. ¿Dudas? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Aprendizaje cognoscitivo. Aprendizaje cognoscitivo. Consiste en el aprendizaje de hechos y en la adquisición de habilidades intelectuales relacionadas con el saber, el pensar y la solución de problemas. ¿Listo? Relacionados con el saber, el pensar y no me deja pintar más abajo, y la solución de los problemas. Entonces, no me deja pintar. Ya. El aprendizaje cognitivo está relacionado, pues chicos, con el conocimiento, la resolución de problemas. Aquí es donde nosotros, en el aprendizaje cognitivo, ¿no? Y adquirimos información, o sea, sumamos información y desarrollamos, y esto se traduce en un desarrollo. Bien, vamos a ponerlo así. Uy, el pulso como que no me ayuda ya, pero está en un desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. Por eso, aprendizaje cognitivo, ¿no? Este aprendizaje, chicos, es el que se da ¿cuándo? ¿Cuándo creen que esto se da? A ver, vamos a borrar esto. ¿Cuándo crees que esto se da? Cuando estudias, cuando estudias, cuando repasas, cuando estás viendo a alguien hacer algo y te pones a practicar, ¿no? Cuando resuelves un acertijo, ahí está la información. Y finalmente el aprendizaje afectivo. Bien, el aprendizaje afectivo, perdón, está relacionado con actitudes, valores, intereses y preferencias.
Ahora, ese es un aprendizaje que se realiza básicamente a través de la acción e interacción humana, ¿no? Entonces, este involucra nuestras emociones, involucra los valores, involucra las actitudes, y este tipo, principalmente, tal cual te lo acabo de decir, ese tipo de aprendizaje se da a través solo de interacciones y experiencias con otras personas. No se da solo con yo estando solo, no. El ser humano es un ser social, necesita de interactuar con otras personas porque las experiencias de las otras personas también suman como parte de la nuestra y ayudan justamente a tener pues el aprendizaje social, el aprendizaje cognitivo, nos van de cierta forma, se van a ver involucrados. Entonces es clave también para nuestro desarrollo personal y social. A ver, entonces, ¿estarán siempre todos involucrados? El aprendizaje social y el afectivo van casi, podríamos decir, incluso de la mano, ¿no? Porque estamos hablando de interacción con otras personas. Podríamos decirlo de esa forma. Pero recuerden que hay una diferenciación bastante marcada. El motor, habilidades y destrezas de carácter motriz social, cuando hacemos suya nuestras, las reglas, leyes, normas de conducta. El cognitivo, cuando estamos pues adquiriendo habilidades intelectuales relacionadas con el saber, el pensar y la solución de problemas, y el afectivo relacionado con la actitud, valores, intereses y preferencias, y más aún cuando estamos interactuando con otras personas. ¿Listo? Bueno, llegado a ese punto vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar, ya hemos visto los tipos de aprendizaje. ¿Qué más hemos visto? A ver, por ahí, por ahí. No hemos visto la definición sobre autores, la definición de aprendizaje como tal, cómo definen los autores, hemos evaluado para que tú sepas diferenciar si es aprendizaje o no, y hemos estado viendo los tipos de aprendizaje. Pero ahora vamos a ver algo bastante interesante. Dentro de lo que tú necesitas saber, pues es cómo se aprende en base a las teorías psicológicas, en base a cómo las teorías del aprendizaje eh, se dan. Como ya sabemos, o ya sabes, o ya entiendes qué significa aprender, es momento pues de abrir este campo de cómo sucede este proceso desde distintas corrientes psicológicas. Entonces vamos a ello, aprendizaje por teorías. Bien, ahí te pongo. Ahora que sabemos qué es aprender, veamos cómo ocurre según las teorías psicológicas. Está la teoría conductista, la cognitiva, y están pues las estrategias, ¿no? Los aprendizajes por teorías por estrategia. Entonces, la conductista. ¿Qué es el aprendizaje observable? Bien, es el aprendizaje observable. Teoría, o estas teorías, porque no es una sola, ojo, sino son varias teorías, se centran en cómo los comportamientos, ojo, se centra en cómo los comportamientos se adquieren o se van a modificar a través de interacciones con el entorno. Bien, esto, ojo, estamos acá conductistas, habla de cómo la persona, bien, a través de interactuar con el entorno, con distintas otras personas, bien, va a ir modificando su conducta, ¿no? Va a ir modificando su conducta. Por otro lado, están las teorías cognitivas. Las teorías cognitivas se enfocan más en los procesos mentales internos, mientras que las conductistas es lo observable, el cognitivo habla de procesos mentales. Entonces, aquí el aprendizaje en las teorías cognitivas no solo se trata de lo que hacemos, ojo, no solo se trata de lo que hacemos, sino también de cómo pensamos, procesamos la información, todo ello, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese aspecto bastante y tenemos que tenerlo bastante claro. Y finalmente, chicos, es fundamental
mencionar las estrategias. Estas son las dos corrientes, en este caso, más relevantes. Bien, y finalmente vamos a mencionar que hay estrategias, o sea, herramientas que potencian el aprendizaje, que ayudan justamente a consolidar y pues a replicar, aplicar, a usar la información, a evocar la información de una forma mucho mejor de la que ha sido adquirida. Cuando aprendemos algo, incluso te has dado cuenta tú, hey, acabo de aprender algo. Y eso que acabo de aprender, esto que acabo de aprender, pues ayuda, ¿no? Ayuda a que, perdón, bulla de fondo. Me fui. Disculpen aquí. Ya, estamos consolidando la información, ¿no? Las estrategias. Listo. Cuando nosotros aprendemos algo, te has dado cuenta de que a veces tú dices, oye, esto que estoy aprendiendo es nuevo, pero yo ya he aprendido algo muy similar y puedo mezclar o mezclas o como que le das forma a la información que ya adquiriste y sacas un nuevo de repente proceso o encontraste una forma mucho más fácil de realizar a la que te la han enseñado. Ya ese es el aprendizaje, ¿no? Mientras que los procesos mentales internos se van modificando, el aprendizaje observable de la conducta se empieza a manifestar y empiezas a adaptar a tu entorno y das respuesta o estás solucionando justamente esos problemas. Interesante, ¿no? Cómo es de que se da aquello. ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna. Bueno, vamos entonces, vamos a seguir. Vamos a ver ahora las teorías conductistas. Y en las teorías conductistas, pues tenemos al exponente máximo, ¿no? Aquí como que la foto no es, pero para que te llame la atención, ¿no? El condicionamiento clásico. Vamos a hablar de Pavlov. Entonces, cuatro aspectos que tienes tú que saber. Habla de asociación de estímulos. Pavlov hablaba de cómo se asocian los estímulos. Listo. ¿Quién me dice qué es esta fórmula? Ahí tengo S más EI, RC. ¿No? Entonces, ¿qué es? S, chicos, significa estímulo condicionado. Apúntalo, porque no lo voy a escribir acá. Así que lo tienes que apuntar. Bien, apúntalo. Estímulo condicionado. EI es estímulo incondicionado. Y RC significa respuesta condicionada. Bien, ¿qué significa ese? Estímulo condicionado. EI significa estímulo incondicionado y RC significa respuesta condicionada. Vamos a ver entonces lo que hizo Pavlov, que es el perro salivando al oír la campana. Ahorita te voy a poner el ejemplo. Ahora te pongo el ejemplo. Y en esto se aplica, estas teorías conductistas se aplican a las fobias, a las reacciones emocionales. Entonces hay que tener muy presente ello. Entonces, ¿qué hizo Pavlov? ¿O por qué está dentro del conductismo, ¿no? De las corrientes conductistas? Lo que Pavlov demostró es que al asociar un estímulo neutro, bien, al asociar un estímulo neutro como el sonido de una campana, con un estímulo incondicionado como la comida, y a ver, me está cargando la imagen, bien, con un estímulo incondicionado como la comida, podemos producir una respuesta condicionada. ¿Listo? Una respuesta condicionada. Esta teoría, chicos, tiene aplicaciones prácticas en el tratamiento de fobias, en el tratamiento de reacciones emocionales. Vamos a verlo acá. A ver, vamos a verlo juntos acá.
Vean, ¿qué tenemos aquí? El estímulo incondicionado. Al perrito le mostraba el alimento. Bien. Y al ver el alimento, el perrito empezaba, pues a que tú puedes observar, ¿empieza qué? Empieza a salivar, ¿no? Entonces hay un estímulo incondicionado y hay una respuesta condicionada. Y hay una respuesta condicionada. Lo que te decía acá, estímulo condicionado, respuesta condicionada. Pero la E, ¿qué significa? El estímulo incondicionado, ¿no? El estímulo neutro en este caso. Bien, el estímulo incondicionado o el estímulo neutro, EI, ¿no? También, te lo pongo acá para que lo puedas observar. Este es el segundo, este es el primero, primera fase, esta es la segunda. Listo, chicos, miren. Luego se añade el estímulo neutro. Hace sonar la campana, pero no hay ninguna respuesta. ¿Cuál es la respuesta que estamos buscando? La respuesta condicionada. Entonces acá uno se pregunta, ¿por qué no hay respuesta condicionada? Porque no está, pues, y tú te das cuenta, no hay un estímulo incondicionado, ¿cierto? Pon atención porque luego tienes que ver, si no, cómo te voy marcando cómo te estoy marcando la pantalla. Tienes que estar atento, solo es una hora, no voy a repetir este aspecto. Entonces, ya bueno, vamos rápido. Tenemos el estímulo incondicionado. Pon atención, por favor. Bien, tenemos al estímulo incondicionado. Al perrito le ponen la comida. Como tal, el perrito empieza a salivar. Bien, pero luego, si vemos el segundo cuadrante, ¿no? El de la derecha, tenemos el estímulo neutro, que es el sonido de la campana. Pero un sonido de la campana o el estímulo incondicionado, bien, este es el estímulo incondicionado o estímulo neutro, te lo mostré en la fórmula, no tenemos respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que el perrito salive, pero no hay. Entonces, a base de entrenamiento, vamos al tercer cuadrante y esto es antes del condicionamiento, ojo. Como ya tenemos estos estímulos, vamos durante el condicionamiento. Le ponen al perrito la comida, el estímulo, bien, el estímulo incondicionado, listo, el estímulo incondicionado, lo que te decía, bien, el estímulo condicionado, luego está el estímulo incondicionado y tenemos la respuesta condicionada, ¿no? Entonces, acá, vamos a ver, aquí hay como que vamos a, ya, tenemos, le ponen la comida al perrito, hacen sonar la campana, el estímulo neutro, ¿no? El estímulo neutro. Estamos teniendo una respuesta, ¿no? Condicionada. Acá como que hay un error. Condicionada, ¿no? Para que no se equivoquen, porque luego van a encontrar respuesta incondicionada. Ya vamos a que lo tengan así. Mire, tenemos la comida y la campana y el perro saliva. Y ya está, ¿no? Ya está. Respuesta incondicionada, chicos, disculpen. Un error aquí. Entonces, al comienzo, le ponías la comida al perro y el perro salivaba. Luego, hacían sonar una campana y el perro no hay una reacción. No hay motivo por qué salive. En el tercer cuadrante, le ponen la comida y la campana. Cada vez que, había comida, hacían sonar la campana. Entonces el perro salivaba. Empezó a asociar los estímulos de que cada vez que suene la campana, voy a obtener comida. Por lo tanto, durante el condicionamiento se entrena esto y después del condicionamiento, basta que aparezca el estímulo condicionado o el estímulo que era neutro en su momento, solo el sonido de la campana y el perro saliva, ¿no? Entonces, eso es pues
el condicionamiento. Cómo condicionamos la conducta que nosotros estamos buscando a través de ciertas asociaciones para luego solo mantener la respuesta condicionada cuando demos el estímulo condicionado. ¿Se entendió? Listo. Vamos entonces a la siguiente. Vamos a la siguiente. Dentro de las teorías conductistas también tenemos lo que es el condicionamiento operante. Lo que hemos visto hace un momento es el condicionamiento clásico. Ahora tenemos el condicionamiento operante. Y aquí tenemos al exponente, tenemos a Skinner. Él decía, o este enfoque que él justamente desarrolla, se centra en la relación entre una conducta y sus consecuencias. O sea, cada conducta va a tener sus consecuencias. Y acá tenemos dos elementos claves. Tenemos dos elementos claves: el refuerzo y el castigo. ¿Vamos a reforzar la conducta o vamos a castigar la conducta? No. Entonces, el refuerzo, chicos, y pongan atención, por favor, el refuerzo busca aumentar la probabilidad de que una conducta se repita. El refuerzo busca aumentar la probabilidad de que una conducta se repita, mientras que el castigo busca reducir o intenta no reducir la conducta. Estudiar para evitar desaprobar. Acá te puse un ejemplo. Estudiar para evitar desaprobar, ¿no? Entonces, cuando estamos estudiando, estamos queriendo evitar desaprobar un examen. Este acto puede verse como un refuerzo negativo, ya que estamos eliminando la posibilidad de ¿qué? La posibilidad de fracasar o de sacar mala nota al prepararnos adecuadamente. ¿Vieron? Refuerzo positivo, negativo y castigo. Ahora, consideremos cómo estas ideas pueden aplicarse en situaciones cotidianas. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo utilizamos el refuerzo y el castigo en nuestra propia vida? A ver, ¿cómo utilizamos el refuerzo y el castigo en nuestra propia vida? A ver, a ver. Bueno, mientras van pensando, miren, vamos a ver esta es la caja de Skinner, la famosa caja de Skinner. Bueno, también dentro de la carrera, ¿no? Nosotros bueno, ya no se permite por un tema que usábamos ratones, ¿no? Ratones de laboratorio. Pero en este caso, esta es la caja de Skinner, ahí puedes encontrar que había una tapa de plástico transparente, había un estímulo de sonido, un estímulo de luces, una palanca de inicio, un dispensador de comida, un comedero donde caía justamente la comida, una rejilla de acero y bandeja de desperdicios. Ahí está señalado. Entonces, en esta caja básicamente, chicos, lo que había era pues una palanca. Había una palanca que al presionarla, cuando el ratoncito presionaba esta palanca, el dispensador de comida, ¿no? Caía, ¿no? Entonces oprimía una y otra vez la palanca y ahí estaba. Entonces veía que caía comida. Entonces ahí estaba la respuesta al interrogante. El ratón, cada vez que presionaba la palanca, decía, voy a tener comida, ¿no? Entonces ahí está una respuesta de por qué los organismos repiten conductas en este caso. Porque habían consecuencias satisfactorias. Yo presiono la palanca y me van a dar comida. Estas consecuencias satisfactorias aumentaban pues la probabilidad de que la conducta se repita. O sea, mientras más veces yo presione la palanca, voy a tener comida. ¿Se dan cuenta? El ratoncito también se dio cuenta de ello. Entonces, porque hay una consecuencia satisfactoria, se aumentó la probabilidad de que la conducta.
¿Qué estamos haciendo? Estamos reforzando la conducta. Por ello, este tipo de secuencias de conductas se llamó un reforzador. El reforzador es el estímulo que aumenta la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir. Entonces, ¿te das cuenta cómo está el reforzador? ¿No? Aquí Skinner, pues, si somos un tanto más y queremos ahondar más al fondo, ¿no? Aquí Skinner consideraba la ley del efecto. ¿De quién es la ley del efecto? De Edward Thorndike, ¿no? Thorndike. ¿Lo estoy diciendo bien? Edward Thorndike, ¿no? Que es en este caso quien formuló la ley del refuerzo, porque se explicaban las conductas. Si una conducta el machucar la palanquita el ratón lo hacía, si una conducta es seguida por un reforzador, esta conducta se fortalece. Entonces, cada vez que machuque la palanca, voy a obtener conducta, ¿no? Entonces, ahí hay. Y bueno, ahí ustedes ya los más curiosos, pues, a ver quién me dice para qué después habían otro tipo de estímulos, ¿no? ¿Para qué habían otro tipo de estímulos? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Claro, existe la triple relación de contingencia. Por ahí aquí alguien lo dijo, ¿no? Lo ha escrito, la triple relación de contingencia. El estímulo discriminativo, la conducta operante y el estímulo consecuente. Entonces, el estímulo discriminativo, para que lo entiendan, estímulo discriminativo, ED, ¿bien? Es un evento que alerta al sujeto para que emita la respuesta operante. Aquí podríamos usar el estímulo del sonido de luces haciendo el condicionamiento para que el ratón pueda venir y presionar la palanca. La conducta operante, ¿no? Sería la misma sobre la cual se opera en el ambiente, presionar la palanca y que genera consecuencias. Si presiono la palanca, me van a dar comida. Y el estímulo consecuente es el efecto que produce la conducta, variable que permite controlar la conducta. ¿No? Imagínense de tarea, ¿qué sucedía si cuando presionaba la palanca no caía comida? No caía comida, ya no había un reforzador, pero ya estaba reforzado. A ver ahí, los más curiosos, ¿qué pasaba con el rato? ¿Listo? ¿Listo? A ver, vamos pues entonces, si te he explicado básico, lo básico, ¿no? Uy, aquí podríamos tomar hasta una hora, chicos. Pero a ver, te había pedido que me des ejemplos y como tal, vamos a revisarlos acá. Tenemos refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo negativo. El refuerzo positivo, vamos a verlo primero. Imagina que un niño recibe elogios por hacer su tarea. Este elogio aumenta la probabilidad de que el niño vuelva a hacer su tarea en el futuro. ¿Cierto o no? Entonces, el refuerzo positivo es un proceso de aumentar la probabilidad de que una conducta se repita al presentar un estímulo agradable después de la conducta, ¿no? Un estímulo agradable después de la conducta. Ahora, ahora hablemos, a ver qué está pasando aquí, no me está dejando. Y ahora sí, se me fue el cursor, ya. Ahora hablemos del refuerzo negativo. Un estudiante estudia para evitar el estrés de no estar preparado para un examen. Proceso de aumentar la probabilidad de una conducta al eliminar o evitar un estímulo desagradable después de la conducta. No, aquí la eliminación del estrés, en este caso,
¿no? El estudiante que está estudiando y que no quiere estar estresado por no estar preparado para el examen, actúa como un refuerzo para continuar estudiando. Tengo que estudiar, tengo que estudiar. Entonces está ahí el refuerzo negativo. Por otro lado está el castigo positivo, que involucra acciones como cuando un perro recibe un rociado de agua después de ladrar. O sea, tu perrito ladra mucho, le rocías agua, ¿no? Lo que reduce en este caso la frecuencia de ladrido. Es un tema de castigo positivo. ¿Y por qué castigo positivo? Porque es un proceso de disminuir la probabilidad de una conducta al presentar un estímulo desagradable después de la conducta. Perrito ladra, le echas agua y él ya sabe de que no, siempre que ladre de alguna forma, va, en este caso, se va a condicionar la conducta. Y el castigo negativo es bueno, es un proceso de disminuir la probabilidad de una conducta al retirar un estímulo agradable después de la conducta. ¿Cómo que un estímulo agradable? Sí, mire, un adolescente pierde el acceso a videojuegos por llegar tarde a casa, lo que reduce la tardanza. O sea, el negativo es que le quitas algo, algún estímulo agradable, para justamente tener el reforzador. No, por eso los más curiosos investiguen aquí, investiguen y se van a ir dando cuenta cómo estos estímulos generan justamente estos conceptos. Bien, ¿alguna duda? Ahí por el chat pueden dejar ahí sus comentarios también por la bandeja, ¿no? Por la bandeja de las, de las plataformas, ya sea Facebook, Instagram, TikTok. A ver, entonces, saber ahora las teorías cognitivas. Vimos las conductistas. Veamos las cognitivas. Aprendizaje significativo. Ausberg. Bien, este es así como Pavlov, Skinner, también estaba Thorndike, ¿no? Que lo mencionamos. Ahora tenemos el aprendizaje significativo de Ausberg. Nueva información, nueva info que se ancla a conocimientos previos. La información que vas adquiriendo, ¿no? La nueva información se va vinculando con los conocimientos que tú ya tienes. Y esto no solo hace que el aprendizaje sea más comprensible y duradero, no, perdón, no solo comprensible, sino que hace que sea duradero. O sea, lo que yo ya sabía previamente, yo sé esto, pero mi entorno me está enseñando algo nuevo. Por lo tanto, yo después tengo el conocimiento previo más lo nuevo y como es vinculante, el resultado podría ser, ¿no? Que lo nuevo que he aprendido más lo que ya tenía se relaciona, se ancló a mis conocimientos previos. Como cuando estabas en el colegio y te preguntaban, ¿no? Ahí era el saberes previos, el profesor hacía el recordatorio de tus saberes previos. Entonces ahí se tiene esa información. Relacionar la célula con una fábrica. A ver, te pongo ese ejemplo. ¿Cómo podemos relacionar la estructura de una célula con una fábrica? ¿No? Por aquí me puede uno decir que cada componente celular tiene una función específica, al igual que cada sección de una fábrica, ¿no? Cada persona, cada sección de una fábrica es un componente específico. Relacionamos lo que tú ya sabes con conocimientos nuevos, ¿no? Ahí te lo he hecho brevemente. Listo. Esto es con las teorías cognitivas del aprendizaje. Auswell, tenemos el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Según Brunner, el estudiante encuentra relaciones por sí mismo. La idea principal es esta acá, ¿no? Lo cual fomenta una comprensión mucho más activa, mucho más personal, en este caso del tema. Imagínense, ¿cuál sería la satisfacción de un estudiante al resolver un problema matemático sin una fórmula directa? Que él encuentre el camino. A través de sus saberes previos, las relaciones que hace por sí mismo,
favorece pues esta comprensión activa y esta satisfacción que puede llegar a sentir, ¿no? Cuando resuelve o adquiere conocimiento sin antes o previamente haberlo trabajado. Este enfoque, chicos, no solo desarrolla lo que viene siendo habilidades analíticas, sino también aumenta la confianza y la capacidad de resolver problemas de manera independiente. Bien, de manera independiente. ¿Alguien tiene un ejemplo de cómo han aprendido por descubrimiento? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿No? Listo. Ahora nos vamos a ver el aprendizaje observacional. Y aquí tenemos el aprendizaje, perdón, tenemos a Bandura, Albert Bandura. Bandura nos dice que aprendemos imitando conductas observadas. ¿Listo? La idea clave aquí es que aprendemos observando conductas observadas. Y este tipo de aprendizaje no solo se basa en la imitación, sino involucra lo que es el modelado, el refuerzo vicario, donde observamos un modelo y aprendemos de sus acciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el refuerzo vicario? Bueno, el refuerzo vicario es que aprendemos observando las consecuencias que otros reciben por sus acciones también. Entonces, aprendemos imitando conductas observables y vemos que cierta conducta tiene también determinadas consecuencias. Ahí hay un refuerzo vicario. Ahora, perdón, para que ustedes entiendan, piensen en cómo esta teoría se aplica en áreas de las conductas sociales o incluso en las redes, en las redes, ¿no? Redes sociales. A ver, ¿no? Cuando haces lo mismo que hace de repente tu influencer favorito. Entonces, el aprendizaje observacional, chicos, es justamente, tienes que tener en claro estos dos conceptos, ¿ya? Y eso te va a permitir conectar ideas con la importancia del aprendizaje observacional. ¿Correcto? Entonces, tenemos ello ahí. Y luego está el proceso cooperativo y autorregulado. Proceso cooperativo de aprendizaje, interacción entre pares con metas comunes. Oye, yo quiero estudiar para ingresar a la Universidad de San Marcos. Entonces, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un grupo de estudio para en nuestra interacción ir sumando conocimientos? La meta común de ustedes es ingresar a la universidad. Autorregulado. Tienes autonomía para planear, controlar y evaluar el aprendizaje que estás adquiriendo. Y el proceso metacognitivo, ¿no? El proceso metacognitivo, ya, que te explique el autorregulado. No está en la PP, ya. Listo, no se preocupe. Entonces acá, dentro del proceso, bueno, el proceso autorregulado, autonomía para planear, o eres tú quien planea. Eres tú una persona autónoma, no va a haber alguien que lo haga por ti. Tú mismo haces o decides cómo lo vas a planificar, cómo vas a controlar, ¿no? Lo que estás aprendiendo y tú mismo evalúas el aprendizaje de repente a través de simulacros, a través de flashcards, ¿no? Tú ya decides. Luego están los procesos metacognitivos, que tienen tres etapas cruciales. La planificación, igual que el autorregulado. Pero miren, aquí la planificación, ¿qué y cómo estudiar? ¿Qué implica decidir qué y cómo estudiar? El monitoreo, hago seguimiento durante el estudio, controlo, y la evaluación, reflexión post-estudio. Ahí está lo vinculante, ¿no? Lo que me estaban, en este caso, tres compañeros de ustedes me estaban pidiendo. Listo. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a la acción entonces. Pregunta uno. Durante un proyecto de ciencias, un grupo de alumnos diseña un filtro de agua casero. Etapa uno. Investigan diferentes materiales en Internet. Etapa 2. Elaboran hipótesis y construyen varios prototipos. Etapa 3. Analizan los resultados y redactan conclusiones para exponerlas.
Si se considera el marco de Brunner y de Skinner, la secuencia dominante de aprendizaje que mejor describe el caso es A. Condicionamiento clásico, aprendizaje por descubrimiento, refuerzo intermitente; aprendizaje significativo, condicionamiento operante, observación vicaria; C. Aprendizaje por descubrimiento, condicionamiento operante, procesos metacognitivos; observación vicaria, aprendizaje por descubrimiento, refuerzo negativo; condicionamiento operante, aprendizaje significativo, aprendizaje implícito. A ver, ya. Entonces, a ver, chicos, ¿cuál es? Investigan diferentes materiales en Internet. Bueno, si quieres descartar rápidamente, mira, ahí dice vicario y te está poniendo a Brunner y Skinner, ¿no? Entonces, ya como que la observación vicaria, ¡pum!, lo descartaste. Viste rápidamente porque ya conoces. Ya te queda solo la opción A, la opción C y la opción E. Investigan diferentes materiales por Internet. ¿Hay condicionamiento clásico ahí? ¿Condicionamiento operante? ¿Se está dando una conducta debido a algo? ¿A un estímulo? ¿A un reforzador? No es un estímulo neutro que te está haciendo investigar, no. ¿Qué estás haciendo? Aprendizaje por descubrimiento, ¿sí o no? Estás haciendo aprendizaje por descubrimiento. Ya tenemos uno. Elaboran hipótesis y construyen varios prototipos. Hay condicionamiento operante, ensayo, error con feedback, éxito del filtro. ¿Te das cuenta? Hay un reforzador. Oye, mira, si hacemos esto, obtenemos este resultado. Está la conducta operante, es esta condición operante. Analizan los resultados y redactan conclusiones, procesos metacognitivos. Incluso, si solo veías la etapa 3 y te analizabas estos últimos, te ibas a dar cuenta que los procesos metacognitivos eran lo único y quién es la C. Entonces, parece complejo, pero cuando ya lo entiendes, se te hace mucho más sencillo. Listo. Siguiente, pregunta 2. Considere las siguientes proposiciones sobre el condicionamiento clásico. 1. El estímulo condicionado debe preceder temporalmente al estímulo incondicionado. 2. La extinción implica la desaparición definitiva de la respuesta condicionada. 3. La recuperación espontánea demuestra que el aprendizaje no se borró por completo. 4. La generalización es opuesta a la discriminación de estímulos. ¿Son correctas únicamente? 1 y 3, 1, 3 y 4, 2 y 3, 1, 2 y 5, 1, 2, 3 y 5. A ver, ¿el estímulo condicionado debe preceder temporalmente al incondicionado? Estímulo condicionado, ¿sí o no? Sí. La extinción implica la desaparición definitiva de la respuesta condicionada. Ojo, estamos hablando de condicionamiento clásico. Falso. Porque la extinción, chicos, la extinción inhibe temporalmente, mas no hace la desaparición definitiva. Inhibe temporalmente la respuesta condicionada. Pero lo que ya está aprendido, ya está bueno, lo que has aprendido está ahí. Entonces, la extinción inhibe temporalmente, mas no elimina la traza, o sea, no elimina lo que ya estaba hecho. No. 3. La recuperación espontánea demuestra que el aprendizaje no se borró por completo. Le está dando la contra, si te das cuenta, ¿no? La 2 y la 3. Entonces, ¿qué es? ¿Sí o no? Sí. La generalización es opuesta a la discriminación de estímulos. Yo generalizo algo, es opuesta a la discriminación de estímulos.
¿Sí o no? Sí. Entonces, la respuesta correcta es la B, chicos. Bien, bien por los que lo están identificando. Vamos, tres preguntas más. En un experimento se estimula la red de modo por defecto, DMN, ya lo hemos visto, primeras clases, ojo, mientras otro grupo recibe tareas que requieren la red ejecutiva central. Al medir la originalidad de las ideas generadas, los investigadores hallan que quienes alternan, espontáneamente entre ambas redes, puntúan más alto que los grupos puros, o sea, que se mantienen solo en una red, ¿no? El resultado sostiene principalmente la noción de que A, B, C, D o E. A ver, tú mismo léelo, ahí me dices cuál es. Listo, ¿cuál es? La creatividad es producto exclusivo de la activación prefrontal izquierda. No, pues nosotros incluso sabemos que esto sería derecho, ¿no? Entonces, incluso ya aquí, ya lo hemos estudiado anterior. Hemos hablado de creatividad también hace poco. El aprendizaje significativo requiere inhibir la red de saliencia. El pensamiento creativo emerge de la interacción dinámica de redes cerebrales. Eso es lo que dice, ¿no? El resultado sostiene principalmente que cuando usan la red de modo por defecto y la red ejecutiva central, quienes alternan espontáneamente entre ambas redes puntúan más alto que los grupos puros. Listo, todo lo demás está descartado porque aquí en la C encontrabas todo lo que te está diciendo. Capacidad de análisis, chicos, capacidad de análisis. Pregunta 4. Listo. Afirmación A. No, si está el audio. El aprendizaje observacional puede generar nuevas conductas sin refuerzo directo, ¿no? Razón. Esa es la afirmación y la razón. Según Bandura, los refuerzos vicarios y la autoeficacia influyen en la ejecución de lo aprendido. Seleccione la alternativa correcta. A y R son verdaderas y R explica A. A y R son verdaderas, pero R no explica A. A es verdadera y R es falsa. A es falsa y R es verdadera. A y R son falsas. Nuevamente leemos, el aprendizaje observacional puede generar nuevas conductas sin refuerzo directo. Según Bandura, los refuerzos vicarios y la autoeficacia influyen en la ejecución de lo aprendido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, la respuesta es... ¿A y R son falsas? No. A es falsa, el aprendizaje observacional puede generar nuevas conductas sin refuerzo directo. No, el aprendizaje observacional sí puede generar nuevas conductas. A es verdadera, sí, A es verdadera, ya. R es falsa. Según Bandura, los refuerzos vicarios y la autoeficacia influyen en la ejecución de lo aprendido. Sí, sí, influyen. Entonces, R es falsa, no. A y R son verdaderas, sí. A y B. R explica A, sí, chicos, refuerzo vicario, acuérdense. ¿Qué hablábamos de refuerzo vicario? Lo hemos visto. Respuesta correcta es la A. Ambas proposiciones son correctas y la razón sustenta la afirmación. Última. Pregunta 5. De las siguientes situaciones, señale cuál de ellas es un ejemplo de aprendizaje por descubrimiento según la teoría cognitivista de Jerome Bruner. ¿No? Ah, bueno, acá me olvidé de sacar. Recuerden que las preguntas que estamos sacando son preguntas a veces del mismo material de San Marcos, solo que le hacemos ciertas modificaciones para que por ahí alguien, ¿no? Que también esté dando las preguntas no reclame, ¿no? De que le hacemos unas modificaciones muy chiquitas.
Bien, y hay temas que si bien han venido en el temario, pero no han venido en el examen, pues se refuerzan o se generan tomando en cuenta los modelos que ha presentado San Marcos. A ver, uno, Gladys aprende primero las vocales y luego las consonantes. Su profesora le enseña cómo formar sílabas. En casa encuentra una tarjeta que dice pomo y la lee correctamente, reconociendo su significado. Después toma un periódico, busca palabras con las mismas sílabas para leerlas. Pablo visita el zoológico con su familia y al ver al león lo llama gatito. Su mamá le aclara que no es un gato, sino un león y que ambos son felinos. Luego observa un tigre y le dice a su mamá, es un felino. Finalmente ve una cebra y también la clasifica como felino. 3. Fernando se prepara para hacer una exposición sobre el descubrimiento de América. Investiga en Internet algunos artículos internacionales sobre el tema, lee libros de la biblioteca y pregunta a su papá lo que sabe al respecto. Basándose en la información recopilada, relaciona citas para concluir su presentación en PowerPoint. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? A ver, unos segunditos ahí. Listo, chicos, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el aprendizaje por descubrimiento? La persona descubre por sí misma, ¿no? Descubre por sí misma. Entonces, veamos el ítem uno, a ver, juntos. Gladys aprende, bueno, al principio parece, ¿no? Aprende primero las vocales y luego las consonantes. Parece un aprendizaje directo. Luego, bueno, su profesora le enseña cómo formar sílabas. En casa encuentra la tarjeta que dice pomo y lo lee correctamente. Después toma un periódico y busca palabras con las mismas sílabas para leerlas, ¿no? Entonces, ella aplica lo aprendido y de forma autónoma. Explora un periódico y describe nuevas palabras. Eso no. A ver, eso no, chicos. A ver, permítanme un momento aquí. A ver, chicos, ¿cuál es? Pablo visita el... A ver, ya, Gladys hemos entendido que sí, ¿no? Esta sí es. Ya. ¿Por qué? Porque dice, después toma un periódico y busca palabras con las mismas sílabas para leerlas. Está haciendo aprendizaje por descubrimiento ella misma. Bingo. Pablo visita el zoológico con su familia y al ver un león llama felino, ¿no? Perdón, le aclara que no es un gato, sino un león y que ambos son felinos. Luego observa un tigre y le dice a su mamá es un felino. Finalmente una cebra y también la clasifica como felino. Eso no es no. 3. Él solo hace todo el proceso. Es, ¿correcto? Entonces, uno y 3. Por ahí me dicen, ¿por qué el 2 no? Miren, aunque en la 2 está iniciando por observación, no hay una reelaboración correcta de la categoría, ¿no? O sea, vio un gato, vio un, perdón, un león, le dijo gato, le dijeron que era un felino, entonces vio luego a un tigre, que es un felino, pero luego vio una cebra y también la clasificó como felino. Entonces, el aprendizaje, chicos, por descubrimiento implica comprensión y reorganización significativa de los datos.
a lo que sí se ve en la uno y la 3. ¿Listo? Entonces esto sería todo por hoy. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Chao, chao.